Hay un pequeño punto azul en cada carta oficial de navegación galáctica, que está marcado en letras rojas brillantes. No entrar en la zona de riesgo crítico. La advertencia no es por la radiación, agujeros negros, o incluso alienígenas hostiles. Imperios. La advertencia existe porque martes. Más específicamente, por ¿qué pasa el martes y miércoles? Y cada 2 días en un planeta así, fundamentalmente equivocado que el universo. Parece que ella misma ha renunciado a intentarlo. Haz que tenga sentido. La grafía galáctica. Oficina, ubicada en un espacio gris sensato. Construyendo en el planeta sensatamente aburrido. De Mondania Prime, había estado corriendo suavemente durante aproximadamente 14.000 años. Su trabajo era simple: mapear la galaxia, marcar las partes peligrosas y archivar informes. Por triplicado. Lo más emocionante que había sucedido en la memoria reciente fue cuando alguien archivó accidentalmente una estrella. Gráfico bajo W en lugar de V, lo que provoca una breve pánico por la pérdida de sistemas solares. El director de fotografía Flemworth Quintoble se enorgullecía de mantener el mapas estelares precisos en el espacio conocido. Las paredes de la oficina estaban cubiertas con certificados de excelencia burocrática, y su escritorio estaba arreglado con el tipo de precisión obsesiva que sugería o bien grandes habilidades organizativas o problemas psicológicos profundos, posiblemente ambos. ¿A qué te refieres con que no hace nada? ¿Sentido? La voz de Flemworth se quebró cuando miré fijamente el último lote de informes del sistema del alma. Su asistente, criatura nerviosa llamada Pudvik Flumble, escondido detrás de una pila de archivos. Gabinetes que habían sido específicamente dispuesto para fines de encogimiento. Señor. Pudvik jadeó mientras respiraba. Aparato. Los informes siguen llegando. Y todos son imposibles. Cada barco que se acerca a ese planeta azul viene de vuelta con historias que violan aproximadamente 17 leyes diferentes de física, 14 principios de lógica y al menos 3 enmiendas constitucionales respecto a la naturaleza de la realidad. Flemworth recogió el primer informe con la cuidadosa precisión de alguien. Manipulación de basura radiactiva. El documento era del capitán Bob Ledell, buque de investigación expectativas racionales y la escritura sugería que era genial. Urgencia o un caso severo de cafeína. Envenenamiento. Abordaje inicial del tercer. El planeta procedió con normalidad. Flemworth. Leer en voz alta. Atmósfera estándar. El análisis reveló oxígeno y nitrógeno. Mezcla adecuada para la mayoría de las formas de vida conocidas. Formularios. Protocolos de aterrizaje iniciados. Sin incidentes. Luego nos encontramos con él. Habitantes. Flemworth hizo una pausa. Su mirada. Tallos que se mueven con el tipo de energía nerviosa que típicamente precedía. Ya sea la iluminación o la completa mental. Avería. Pudvik. ¿Qué es tan terrible? ¿De conocer a los habitantes? Eso es lo que. Sí, lo hacemos. Siga leyendo, señor. Los habitantes nos recibieron con algo. Convocaron una fiesta en la cuadra. De nosotros. Inicialmente se asumió que se trataba de un asunto diplomático. Recepción, pero resultó ser una reunión donde los vecinos voluntariamente asociarse entre sí para el propósito de consumir bebidas fermentadas. Y hablando del tiempo, invitaron a nosotros para participar en algo llamado karaoke, que parece ser una forma de tortura recreativa que implica la destrucción deliberada de música. Composiciones. Flemworth estableció el informe y buscó su emergencia. Medicamentos para el estrés. Pudvik. Esto no. Suena terrible. Inusual quizás, pero no. Peligroso. Señor, necesita leer lo que pasó cuando intentaron irse. Flemworth continuó leyendo con creciente interés.
Horror. La salida se retrasó cuando el local. Los humanos insistieron en proporcionar bocadillos para el camino. Los alimentos incluidos. Sándwiches que contienen suficiente sodio para preservar una pequeña nave espacial. Bebidas. Con concentraciones de cafeína que podrían impulsar nuestros motores y algo llamado galletas con chispas de chocolate que nuestro barco. Computadora clasificada como una droga recreativa y estructural. Adhesivo. La moral de la tripulación mejoró en un 400%. Los sistemas de navegación comenzaron a reproducir lo que los humanos llamamos rock clásico. Puede que tengamos. Adoptó accidentalmente a 3 humanos como miembros no oficiales de la tripulación. El silencio. Lo que siguió fue el tipo usual, reservado para momentos en que lo fundamental, las suposiciones sobre el universo son, resultó ser hilarantemente incorrecto. Sir Pudwick se aventuró con cuidado. Allí, hay 47 informes más como este. El patrón es siempre el mismo. Barcos. Acercarse a la Tierra, hacer contacto con. Los seres humanos experimentamos una serie de eventos imposibles y regresar con tripulaciones que se niegan a dejar de hablar de algo llamado béisbol y preguntar cuando puedan volver a hacer barbacoa. Temporada. Flemworth alcanzó la siguiente. Informe. Este del comandante Esquiseton de la investigación del espacio profundo. Buque. Conclusión lógica. La escritura a mano era aún más frenética que el primero. Los humanos de alguna manera se han desarrollado. Tecnología que opera según principios que parecen ser fundamentalmente incompatible con las leyes de la física. Leyó que tienen dispositivos llamados teléfonos inteligentes que pueden comunicarse instantáneamente a través de todo su planeta, pero los usan principalmente para tomar fotografías de su comida y reloj, vídeos de pequeños animales actuando, acciones divertidas. Cuando se le preguntó sobre la tecnología avanzada, explicaron que solo querían hacer la vida más conveniente y parecía genuinamente sorprendido de que los encontramos. Logros notables. Flemworth. La medicación no estaba funcionando. En todo caso, el estrés estaba empeorando. Esto todavía no explica por qué necesitamos un no. Ingrese advertencia. Señor, por favor léala. Conclusión del comandante Esquiserton. Informe. Durante nuestro último día en la Tierra, los humanos organizaron lo que llamaron una cena compartida, donde cada familia trajo un plato diferente para compartir. La variedad de alimentos no tenía precedentes, que van desde cocinas que aparentemente evolucionaron en diferentes continentes para experimentos de fusión que no deberían existir. Más inquietantes fueron los humanos. Insistencia en que nos llevemos algo a casa para más tarde, cuando le explicamos que las especies no podían digerir los alimentos de la Tierra. Pasé 3 horas investigando nuestra biología y creó versiones modificadas que fueron. No solo es seguro para nuestro consumo, sino que, en realidad mejoró nuestro sistema digestivo. Eficiencia en un 37%. Nuestro médico ha solicitado permiso extendido en tierra para estudiar que los humanos lo llamamos ciencia nutricional. Pudwick ahora estaba haciendo pequeños gemidos, que su especie solía indicar ya sea angustia extrema o la aparición de una crucigrama particularmente desafiante. Rompecabezas. Señor, hay más. Cada informe se vuelve progresivamente más inquietante. El tercer informe vino de un militar. Misión de reconocimiento que había sido encargado de evaluar las defensas de la Tierra. Capacidades. Capitán Grunsworth el crucero de batalla tuvo una victoria inevitable. Presentó lo que parecía ser un análisis táctico detallado o el sueño febril de alguien que había sido expuestos a demasiada burocracia. La Tierra. La tecnología militar es simultáneamente primitivo e inexplicablemente eficaz. Flemworth leyó, su voz tomando el tono
Tono hueco de alguien cuya visión del mundo estaba pasando por un proceso rápido y no deseado. Revisión. Tienen armas que disparan. Proyectiles metálicos que utilizan sustancias químicas. Explosivos, que deberían ser ineficaces. Contra nuestros escudos energéticos. Sin embargo, los soldados humanos demuestran una alarmante tendencia a utilizar estas armas primitivas, de maneras que violan todos los principios de ciencia militar que hemos estudiado jamás. ¿Cómo? ¿Se violan los principios militares? ¿Ciencia?, preguntó Flemworth, aunque estaba empezando a sospechar que no quería. Ya sé la respuesta. Siga leyendo, señor. Observó ejercicios militares humanos donde los soldados debían arrastrarse a través de barro, trepar obstáculos y trabajar juntos para resolver problemas tácticos. En lugar de verlo como una dificultad, parecían disfrutar la experiencia. Cuando les preguntamos por qué lo hicieron voluntariamente, se sometieron a difíciles condiciones, explicaron que construye carácter y te hace apreciar los buenos momentos. Nuestro. Los especialistas en guerra psicológica tienen. Solicitó el traslado inmediato a otro. Asignaciones, alegando que cualquier especie que encuentra que el sufrimiento construye el carácter es demasiado avanzado psicológicamente para análisis militar convencional. Flemworth estaba empezando a comprender por qué su oficina había estado recibiendo tantos. Muchas solicitudes de estrés salen de barcos que regresan del sistema Saúl. Pudvik, por favor dime que hay algo. Tipo de explicación razonable para todo. Esto, señor, me temo que empeorará. Los informes de nuestros xenobiólogos son preocupante. El informe del Dr. Wibleton de El buque de la ciencia, la evidencia empírica, se había presentado en forma de lo que parecía ser poesía de forma libre, que fue una elección estilística o evidencia de un estado psicológico completo. Descomposición. El ecosistema de la Tierra funciona según principios que no deberían funcionar. Flemworth leyó. Su voz ahora se parecía a alguien leyendo su propia sentencia de muerte. El planeta soporta un imposible variedad de formas de vida, que van desde organismos microscópicos que pueden sobrevivir en agua hirviendo a criaturas enormes, que mantienen su temperatura corporal en condiciones de congelación. Los humanos de alguna manera se posicionaron en la cima de la cadena alimentaria a pesar de estar físicamente inferior a la mayoría de los otros grandes depredadores. ¿Cómo es posible?, preguntó Flemworth, aunque empezaba a sospechar que la palabra posible podría no aplicarse a cualquier cosa que involucre a la Tierra. El informe explica, señor, los humanos han compensado por sus limitaciones físicas por desarrollando lo que llaman tecnología y cooperación. Trabajan juntos para resolver problemas que los humanos individuales no podrían manejar solo, y han creado herramientas que amplían sus capacidades mucho más allá de sus limitaciones biológicas. Más inquietante es su enfoque hacia resolución de problemas, que parece ser basado en el principio de que si algo no funciona, deberías probar algo completamente diferente hasta que encuentres algo que funciona, independientemente de si tiene sentido lógico. Flemworth dejó el informe y se quedó mirando fijamente en su pared de certificados, preguntándose si sus años de formación burocrática lo había preparado para un universo donde la lógica aparentemente era opcional. Pudvik, ¿cuántas especies operan en la galaxia? En ese principio, según nuestro bases de datos enológicas, señor, ninguna. Se desarrolla otra civilización conocida. Tecnología a través de una aplicación cuidadosa de principios científicos y lógicos. Razonamiento. Los humanos parecen desarrollar tecnología a través de lo que llaman prueba y el error combinado con el problema creativo, solucionador y ocasionalmente feliz. Accidentes. Oí.
El informe final en él. La pila provenía del buque diplomático. Intenciones pacíficas, comandadas por el embajador Floppington, que fue considerado uno de los más grandes de la galaxia. Hábiles negociadores. Su informe había sido presentada en formato diplomático estándar, lo que de alguna manera hizo que su contenido fuera aún más inquietante. Primero, contacto. Los protocolos se desarrollaron con normalidad hasta los humanos comenzaron a hacer preguntas. Flamworth leyó. Su voz ahora se escuchaba. El tono de alguien que se había dado por vencido, tratando de comprender el universo y simplemente estaba ahí para cualquier viaje. La realidad lo había planeado. Diplomático estándar. La práctica involucra a cada especie, presentando declaraciones formales sobre sus civilización, tecnología y intenciones. Los humanos, en cambio, preguntaron si estábamos bien, si necesitábamos algo, y si nos gustaría tomar un café. ¿Café? Fleworth levantó la vista del informe. ¿Qué es el café? Según nuestro análisis, señor, es una bebida hecha a base de semillas de plantas molidas que contienen suficiente estimulantes que se clasificarán como leves. Narcótico. Los humanos lo consumen voluntariamente, a menudo varias veces al día, y lo consideramos esencial para una correcta función cognitiva. Son drogas. Adictos. No exactamente, señor. Tienen. De alguna manera desarrolló una tolerancia que les permite funcionar normalmente mientras bajo la influencia de sustancias que incapacitaría a la mayoría de las demás especies. Más preocupante es su insistencia en compartir estas sustancias con los visitantes, como gesto de hospitalidad. Flamworth continuó leyendo con creciente horror. Cuando explicamos que nuestra especie no se podían consumir bebidas humanas de forma segura, pasaron mucho tiempo investigando alternativas que fueran seguras y agradable para nosotros. Lo consiguieron, creando una versión modificada que no solo evitó la toxicidad, sino que en realidad mejoró nuestro rendimiento cognitivo al 12%. Nuestro equipo diplomático ha solicitado permiso para establecer una empresa permanente, embajada en la Tierra para mayor difusión cultural. Intercambio. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de Pudgik, aparato respiratorio nervioso y el suave zumbido de los equipos de oficina que estaban. Probablemente esté trabajando más duro de lo que debería. Han sido. Señor, dijo Pudgewick. Con cuidado. Hay una nota adjunta a informe del embajador Floppington. Flamworth recogió la carta escrita a mano. Adenda con la expresión de alguien que ya había aceptado que su día iba a empeorar antes de que. Mejor. Nota personal al jefe. El fotógrafo Quintoble. Human. La hospitalidad parece ser una forma de una guerra psicológica tan sutil que los propios humanos no son conscientes de que están usándolo. Para cuando te des cuenta de que han sido completamente desarmados por sus amabilidad, ya has aceptado. Ayúdelos con sus compras de comestibles. Y prometer asistir a la fiesta de su sobrino. Ceremonia de graduación. Recomendamos de inmediato. Implementación de protocolos de protección. Para todo el personal que visita la Tierra. Además, por favor envíen más barcos. Los humanos están planeando algo llamado el 4 de julio. Barbacoa de julio, y han invitado a toda la tripulación. Puede que necesitemos refuerzos. Fleworth dejó la nota con cuidado y se quedó mirando su escritorio con la expresión de alguien que acababa de descubrir que toda su comprensión del universo no solo estaba mal, sino que era hilarante, inadecuado para lidiar con la realidad. Pudgewick dijo en voz baja, tráeme el manual de protocolos de emergencia. El rojo. El que se supone que solo debemos usar cuando la realidad deja de tener sentido. Señor. ¿Cuál? ¿Qué sección debería consultar? Todas.
Empecemos con civilizaciones imposibles y trabaja en tu camino a través de lo que debes hacer cuando la física se rinde y la emergencia. Procedimientos para la confusión universal. ¿Cómo? Pudvik rebuscó entre los archivos, gabinetes, buscando manuales que tuvieran. Nunca estuvo destinado al uso real. Flemsbord contempló la creciente pila de informes sobre su escritorio. Cada documento contó la misma historia. Las naves fueron a la Tierra, esperando encontrar un primitivo civilización y en su lugar encontró ellos mismos tratando con seres que tenían. De alguna manera convirtió la amabilidad en una ventaja táctica y hospitalidad en un arma de confusión masiva. El sistema de comunicación en su escritorio emitió un pitido, con mensaje de prioridad entrante del Departamento del Consejo Galáctico de Seguridad Universal. Blewart activado. La transmisión con los cansados. Dimisión de alguien que sospechaba que estaba a punto de recibir una muy mala noticia. Disfrazado de papeleo oficial. Jefe. El fotógrafo Quintoble. El mensaje comenzaba en el tono formal que el gobierno. Los funcionarios utilizaron esto cuando estaban a punto de hacer que el problema sea de otro, significativamente peor. Hemos recibido informes inquietantes sobre el aumento tráfico hacia el sistema Soul. Los barcos son solicitando cambios de ruta para pasar por aquí. Tierra por lo que ellos reclaman como rutina. El suministro se detiene. Nuestro control de tráfico. Los departamentos están informando de una situación sin precedentes. Número de buques que afirman que necesitan recoger café y ver cómo están los humanos. Por favor, proporcione una evaluación inmediata de la situación. Fleward se quedó mirándola. Mensaje con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que el problema era mucho más grande de lo que había inicialmente. Pensamiento. Pudgewick, cancela mi tarde. Citas. Tenemos una crisis. ¿Qué? ¿Qué tipo de crisis, señor? La peor. La tipo en el que tenemos que admitir que tenemos. No tengo idea de con qué estamos tratando. Y todos los demás querrán saberlo. Lo que planeamos hacer al respecto. Sesión de emergencia de la galaxia. Consejo de fotografía convocado en él. Sala de conferencias principal del edificio, un espacio diseñado para acomodar a los representantes de 47 especies diferentes, la mayoría de las cuales tenían ideas muy diferentes sobre lo que constituido por asientos cómodos. Arreglos. La sala vibraba con él. Tipo de energía nerviosa que típicamente, acompañados de desastres naturales, económicos, se derrumba, y el descubrimiento de que alguien había estado usando el mal sistema de calendario del último milenio. Director Bumbleton del Departamento de la Navegación Espacial flotaba a la cabeza de la mesa, sus ropas ceremoniales ligeramente. Un sesgo de la naturaleza urgente de la reunión. A su alrededor, los jefes de departamento. Desde el otro lado de la galaxia se movía inquieto. Parloteaba, y en un caso rítmicamente. Cambiaron de color en patrones que aproximadamente. Traducido como, esto será mejor que sea. Importante, porque estaba en el medio. De mi Malta. Atención. Director. La voz de Bumbleton resonó en el aire. Matrices de traducción que habían sido calibrado apresuradamente para uso de emergencia. Nosotros estamos aquí para abordar la situación sobre el sistema solar y, específicamente el tercer planeta a nivel local, conocida como Tierra. Navegación asistida. El oficial Plimberton levantó un tentáculo, con el movimiento vacilante de quien no estaba completamente seguro de que quisieran saber la respuesta a su pregunta. Director, ¿exactamente en qué tipo de situación estamos? ¿Qué se está tratando? La notificación de emergencia. Acabo de decir confusión universal. Todos a bordo. Se requirió que Flemworth se pusiera de pie con él. Porte digno de alguien que fue a punto de dar noticias que serían
alterar fundamentalmente la vida de todos. Comprensión de cómo era el universo. Se supone que funciona. Colegas, estamos enfrentando lo que solo puede describirse como un pesadilla actográfica. Los murmullos que se extendió por la asamblea sugerida, que la mayoría de los asistentes nunca habían. Escuché esas dos palabras usadas juntas antes y no estaban completamente seguros de qué quería empezar ahora. Durante los últimos 18 meses, continuó Flemworth, consultando sus notas con la expresión de alguien leyendo evidencia de conspiración cósmica. Hemos estado recibiendo informes de naves que visitan la Tierra y que desafían cada principio de la ciencia interestelar, relaciones, xenobiología y la lógica básica que usamos para hacer sentido de la galaxia. Jefe de tráfico. El controlador Bob Levatem miró hacia arriba desde sus tablas de enraizamiento con la expresión de alguien cuyo trabajo diario había desaparecido repentinamente. Volverse exponencialmente más complicado. Jefe fotógrafo. ¿Está usted diciendo que la Tierra es de alguna manera peligrosa? Porque las rutas de navegación muestran un aumento del tráfico hacia ese sistema no ha disminuido. Esa es la problema. La voz de Flemworth se quebró con la tensión de alguien cuya profesión. La vida se había convertido en una pesadilla surrealista. Las naves no están evitando la Tierra. Están buscándolo. Tenemos transportistas de carga alegando que necesitan reabastecer sus suministros de café. Buques militares solicitando misiones de intercambio cultural. Incluso nuestros diplomáticos más profesionales. Los cuerpos están presentando solicitudes de prórroga. Visitas para estudiar la hospitalidad humana. Técnicas. El silencio que siguió era el tipo usualmente reservado para momentos en los que todos se dan cuenta, al mismo tiempo que están lidiando con algo completamente fuera de su experiencia y formación. Director. Bumbleton se aclaró la garganta, lo cual en su especie producía un sonido notablemente similar a un pequeño motor que tiene dificultades mecánicas. Jefe de fotografía. Por favor explique por qué esto constituye una peligro para la navegación. Flemworth activado. La pantalla principal de la conferencia que parpadeó y cobró vida mostrando un estándar mapa galáctico. El sistema del alma apareció como un pequeño punto en el brazo espiral exterior, luciendo perfectamente normal excepto por el creciente número de marcadores de ruta rojos, indicando los barcos que habían presentado vuelo, planes para visitar la Tierra. En los últimos 6 meses, Flemworth anunció tráfico a. El sistema de almas ha aumentado en un 3.000%. Contamos con embarcaciones de todos los principales. Civilización en la galaxia. Solicitudes para visitar lo que afirman es un planeta primitivo y atrasado para fines que van desde la investigación científica hasta recogiendo algunas de esas galletas. Los humanos hacen. Departamento de cabeza rápida de. Las relaciones entre especies se vieron mejoradas. Sus informes con la expresión de alguien que acababa de descubrir que ella. Toda la especialidad profesional se había convertido obsoleto de la noche a la mañana. Director de fotografía. ¿Qué son exactamente estas cookies que todo el mundo sigue mencionando? Según nuestro análisis, respondió Flemworth, consultando un documento que parecía han sido escritos por alguien en él. Etapas avanzadas de la psicología. Descomposición. Las galletas son pequeñas en forma de disco. Productos alimenticios elaborados a partir de granos procesados. Azúcar y diversos agentes aromatizantes. No sirven para ningún beneficio nutricional aparente. Propósito más allá de proporcionar lo que los humanos llaman consuelo y felicidad. Y barcos. Viajan distancias interestelares a conseguir comida reconfortante. Es peor que, según los informes, los humanos no regalen estas galletas. Insistir en enseñar a los visitantes extraterrestres cómo
Para fabricarlos, contamos con equipos de ingeniería. Regresando de la Tierra con detalles. Recetas y solicitudes de tiempo libre para. Practican sus habilidades de repostería. Jefe. Asesor militar Grumbletorp, cuyo. Las especies habían evolucionado para encontrar amenazas en todo, incluso particularmente. Muebles de aspecto amenazante, se pusieron de pie, con la postura rígida de alguien, entregando una evaluación de amenazas. Jefe. Crapper. ¿Estás sugiriendo que la Tierra representa alguna forma de psicología? ¿Guerra? Sugiero, Flemworth. Respondió, su voz tomando un tono hueco. Tono de alguien que había gastado demasiado tiempo contemplando imposibilidades. Que la Tierra representa algo nuestro. Los sistemas de clasificación no fueron diseñados para manejar. Tenemos categorías para civilizaciones hostiles, primitivas, especies, tecnología avanzada y entornos peligrosos. No tenemos una categoría para abrumadoramente amigable. Seres que giran accidentalmente cada visitantes en entusiastas defensores de su planeta. La sala de conferencias estalló en una especie de caos controlado, que ocurre cuando los seres profesionales se dan cuenta de que se enfrentan a un problema que su entrenamiento no los ha preparado para esto. Surgieron debates sobre especies específicas, en 47 idiomas diferentes, creando una babel de confusión que habría sido fascinante para los xenolingüistas si no todos habían estado ocupados presentando solicitudes para visitar la Tierra para estudiar algo llamado jerga. El director Bumbleton restableció el orden, activando la atención de emergencia. Señal, que produjo un sonido, diseñado específicamente para ser molesto, suficiente para interrumpir cualquier conversación en cualquier idioma conocido. Colegas, por favor, necesitamos centrarnos en desarrollar una respuesta práctica a esta situación. Especialista en protocolos de emergencia Fliberty. Gibit recaudó lo que podría ser generosamente llamada mano, aunque se parecía a una grupo de espaguetis animados más de cualquier apéndice reconocible. Director, he revisado nuestros procedimientos de emergencia manual y no encuentro ningún protocolo para tratar con planetas que son peligrosos porque son demasiado amables. ¿Qué? ¿Te refieres a demasiado amable? Director Bumbleton preguntó, aunque su tono sugería que no estaba seguro de querer saberlo. Respuesta. Flemsworth activó un nuevo exhibición que muestra extractos del barco. Informes. Cada nave que visita la Tierra regresa con tripulaciones que describen a los humanos como los seres más amigables de la galaxia. Increíblemente útil y sorprendentemente bueno en la resolución de problemas. Los humanos aparentemente responden a cada visitante por inmediatamente tratando de ayudarlos con lo que necesiten. Eso suena. Asistente de dirección agradable y aventurero. Puddington, aunque su voz llevaba la tono incierto de alguien que sospechaba. Había más en la historia. Debería. Sea agradable, asintió Flemworth con gravedad. Pero los humanos son tan buenos en ser. Es útil que las tripulaciones visitantes se conviertan en emocionalmente apegados a ellos. Tenemos capitanes de barcos que presentan solicitudes para extender sus misiones indefinidamente. Ingeniería. Equipos que piden transferencias a tareas terrestres. Incluso nuestras más. El personal militar disciplinado regresa con álbumes de fotos llenos de imágenes de ellos mismos en algo llamado patio trasero. Barbacoas. Jefe de seguridad. Trabuco, cuyo trabajo implicaba protegiendo la galaxia de diversas formas de peligrosa rareza, levantó la vista de sus evaluaciones de seguridad con él. Expresión de alguien cuyo mundo entero. La vista estaba siendo sistemática. Desmantelado. Jefe fotógrafo. ¿Está usted? Diciéndonos que la Tierra representa una amenaza de seguridad. Amenaza porque sus habitantes son demasiado. ¿Agradable? Te digo que la Tierra
Representa una amenaza para la seguridad porque nadie. Quien visita siempre quiere irse. La voz de Flemworth alcanzó frecuencias que provocan varias piezas de información sensible. Equipo que emite el pitido correspondiente. Sonidos. Y tenemos tripulaciones enteras. Solicitando asignación permanente a Tierra. Afirman que quieren ayudar a los humanos con sus proyectos y tal vez aprende a cultivar un huerto. Las implicaciones de esta revelación se asentó sobre él. Sala de conferencias como una manta hecha de preguntas incómodas y burocráticas. Pesadillas. Si las tripulaciones visitantes se negaran a abandonar la Tierra, el transporte marítimo de la galaxia y las redes de comunicación podrían colapsar. En cuestión de meses. Director. Bumbleton ahora estaba mostrando el tipo de expresión generalmente reservada para los seres, que acababa de darse cuenta de que los planes de jubilación necesitaban un volumen significativo. Revisión. Jefe de fotografía. ¿Qué exactamente son estos proyectos en los que los humanos necesitan ayuda? ¿Con qué? Flemworth consultó sus informes. Con la cansada resignación de alguien cuyo trabajo se había vuelto exponencialmente más complicado de lo anunciado. Según nuestra inteligencia, los humanos nos involucramos en una variedad de actividades que consideran aficiones o intereses personales. Estos incluye el cultivo de plantas con fines decorativos. Propósitos, construir objetos a partir de madera y metal sin aparente utilidad práctica. La razón y la creación de obras artísticas que no cumplen ninguna función más allá de lo que llaman expresión personal. Y nuestras tripulaciones quieren, para participar en estos no funcionales actividades. Con entusiasmo. Tenemos físicos cuánticos solicitando. Es hora de aprender carpintería. Nave espacial. Ingenieros que piden formación en huertos. Incluso nuestros diplomáticos. Los cuerpos están presentando solicitudes para estudiar qué. Los humanos lo llamamos escritura creativa. La sala de conferencias quedó en silencio excepto por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el sonido de varias docenas de seres, reconsiderando simultáneamente su comprensión de lo que constituye lo normal. Comportamiento para una civilización avanzada. El controlador de tráfico Bubble Batten miró desde sus exhibiciones con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que su trabajo estaba a punto de volverse infinitamente más complicado. Director, si actual. Las tendencias continúan, estamos mirando. Interrupción completa del comercio galáctico. En los próximos 2 años, los barcos estarán ya desviándose por el alma. Sistema de paradas culturales. Algunos capitanes están programando visitas regulares a la Tierra. En sus rutas de envío oficiales. ¿Visitas regulares, con qué propósito? El director Bumbleton preguntó, aunque el tono sugería que tenía miedo de la respuesta. Afirman que necesitan comprobarlo. Sus amigos humanos y ver cómo el jardín está creciendo. Señor, tenemos carga. Transportistas que están más familiarizados con los ciclos agrícolas de la Tierra son más variados que los de la Tierra. Sus propios horarios de envío. El cósmico. El absurdo de la situación comenzaba para hundirse. La galaxia está cuidadosamente. Sistemas organizados de comercio. La comunicación y el transporte eran siendo interrumpido por seres que habían de alguna manera convirtió la amistad en un arma y la convirtió en visitas casuales a la adicción. Emergencia. Coordinador de la sesión Bingleimer, cuyo el trabajo implicaba gestionar crisis que la estabilidad galáctica amenazada se puso de pie, con la calma mesurada de quien había decidido que el universo era fundamentalmente roto y no tiene sentido entusiasmarse con ello. Colegas, creo que tenemos que afrontar la posibilidad de que la Tierra represente una nueva categoría de fenómeno universal. ¿Qué tipo de fenómeno? Varias voces preguntó simultáneamente.
Una civilización tan exitosos en crear relaciones sociales positivas. Experiencias que la exposición a ellas constituye una forma de beneficio. Contaminación que afecta a otros seres. No están dispuestos a volver a su anterior vidas. La declaración quedó en el aire, como una revelación cósmica disfrazada de problema de gestión de personal. Director. Bumbleton miró alrededor de la conferencia. Habitación con caras que mostraban la expresión universal de seres que habían. Acabo de descubrir que su comprensión de civilización, progreso y las relaciones interestelares fueron hilarantemente inadecuado para lidiar con la realidad. Colegas, creo que es necesario implementar la medida más drástica disponible para nosotros, que es, Flemworth. Preguntó, aunque sospechaba que no era así. Me va a gustar la respuesta. Marcamos la Tierra como zona de no entrar y esperar que nadie nos pide que expliquemos por qué. Decisión de clasificar la Tierra como la zona restringida requería documentación que nunca había sido diseñado para lo específico tipo de crisis que estaban enfrentando. La etiqueta de restricción y advertencia galáctica. Departamento, ubicado en un espacio gris adecuado. Construyendo sobre la base administrativa. Planeta conveniente de burocracia 7. Tenía procedimientos para marcar peligrosos. Zonas de radiación, militares hostiles. Territorios y regiones donde la física se sabía que funcionaban mal. Lo hicieron. No tienen procedimientos para marcar planetas que eran peligrosos debido al exceso. Amabilidad. Jefe de departamento. Mumblebotum estaba sentado en su oficina, rodeado de pilas de formularios que parecía multiplicarse cuando no estaba mirándolos directamente. Su trabajo implicó crear etiquetas de advertencia que protegería a los viajeros de los peligros que podrían encontrar. Y en 43 años de servicio, nunca se había encontrado con un peligro que no se pudo abordar adecuadamente. Descrito utilizando el estándar burocrático. Terminología. Déjame entender esto. Correcto, le dijo al jefe de fotografía. Quinto, que había sido enviado a explicarle la situación en persona. Tú, ¿quieres que cree una etiqueta de advertencia para un planeta que es peligroso porque los habitantes son demasiado serviciales? Eso es un explicación simplificada, Flemworth. Respondió, consultando sus notas con él. Expresión de alguien que se había rendido, tratando de darle sentido a su propio trabajo. La situación actual es más compleja. La Tierra necesita ser marcada como restringida, porque la exposición a sus habitantes provoca una modificación permanente del comportamiento. En el personal visitante. Conductual. ¿Modificación? Mumblebotum tomó su manual de clasificación, un documento tan completo que tenía su propio campo gravitacional. ¿Qué tipo de? ¿Estamos hablando de modificación del comportamiento? ¿Acerca de? Mejora de la agresión cognitiva, deterioro, disfunción reproductiva, mayor felicidad, mejor socialización, cooperación y un impulso irresistible de participar en actividades que no sirven para nada. Propósito práctico, pero proporcionar lo que los humanos lo llamamos realización personal. Mumblebotum miró fijamente a Flemworth con la expresión de alguien que acaba de. Se me ha pedido que presente la documentación para una fenómeno que violaba todos los principios de psicología militar que jamás había tenido. Estudió. Jefe Krapp. ¿Está preguntando? Me hace clasificar la felicidad como algo peligroso. ¿Contaminante? Te pido que lo clasifiques. La Tierra como zona de visita de personal. Experimentar cambios psicológicos que hacerlos reacios a realizar sus tareas. Se les asignaron deberes porque descubrieron actividades que les resultan más interesantes, personalmente más satisfactorio que su carreras. Las implicaciones de esto. Las solicitudes eran asombrosas. Si la felicidad
Podría clasificarse como peligroso. Exposición, toda la base de la galaxia. La civilización podría necesitar una revisión. La mayoría, los seres humanos pasaron su vida trabajando. Lo encontraron tolerable para lograrlo. Objetivos que consideraban razonables. El descubrimiento que algunos seres habían encontrado. Formas de disfrutar de sus actividades diarias fue potencialmente revolucionario. Jefe, el fotógrafo Mumblebotham dijo con cuidado. ¿Has considerado la posibilidad de que el problema no son los habitantes de la Tierra, pero nuestros propios sistemas sociales? Eso es exactamente porque necesitamos la etiqueta de advertencia. Si se corre la voz de que hay un planeta donde los seres realmente disfrutan de sus vidas, podríamos enfrentarnos a una perturbación social masiva. Imagínense si todos decidieran que quieren trabajos que los hicieran felices en lugar de trabajos bien pagados. Mumblebotham. Contemplé este escenario con él. El horror de alguien cuya carrera entera se basó en el supuesto de que el trabajo se suponía que sería desagradable y la realización era algo que lograbas después de jubilarse. Jefe Crab. ¿Qué? ¿Qué lenguaje de advertencia específico se utiliza? ¿Solicitando? Flemworth consultó a su recomendaciones preparadas con el tono de alguien leyendo una nota de suicidio. Nosotros. Necesito algo que desanime. Visitas casuales sin explicar exactamente por qué el planeta es peligroso. Si estamos. Si es demasiado específico, la gente se volverá curioso. Si somos demasiado vagos, la gente investiga. ¿Qué sugieres? Peligro. Riesgo de contaminación biológica. Entrada restringida a personal autorizado. Solamente. Mumblebotham consideró esto. Idioma con la atención profesional de alguien cuyo trabajo consistía en prevenir desastres galácticos a través de palabras cuidadosas. Elección. Jefe de fotografía. Esa advertencia sugiere enfermedad o exposición tóxica. ¿Qué ocurre cuando personal autorizado investigar y descubrir que la contaminación biológica es en realidad humanos ofreciéndoles pan recién horneado? ¿Y preguntar por sus familias? Entonces, espero que estén demasiado avergonzados para admitirlo. Tenían miedo de la hospitalidad y informes de archivo que mantienen la ficción. Que la Tierra es realmente peligrosa. El plan era tan absurdo que en realidad tenía una oportunidad de trabajar. La galaxia. Los sistemas burocráticos fueron diseñados para manejar situaciones claras que involucran peligros obvios y directos. Soluciones. No fueron diseñadas para manejar planetas donde la amenaza principal era que los visitantes pudieran descubrir que prefería una vida sencilla de jardinería y conversación casual con su alto nivel de estrés. Carreras en el comercio interestelar. Jefe. Crapper, prepararé la advertencia. Etiqueta. Pero necesito que entiendas que esta solución es, en el mejor de los casos, temporal. Al final, alguien va a investigar la Tierra lo suficientemente a fondo como para descubre la verdad. Nos ocuparemos de eso. Problema cuando sucede, Flemworth. Respondió con la aceptación fatalista de alguien cuyo trabajo se había convertido en una serie de mentiras cada vez más creativas diseñadas para impedir la felicidad universal. Por ahora, solo necesitamos ganar tiempo para averiguarlo. Cómo manejar una especie que amenaza accidentalmente a la galaxia. Civilización por ser demasiado amable con visitantes. La etiqueta de advertencia era implementado con la eficiencia que la burocracia galáctica podría lograr cuando, motivados por pánico genuino, dentro de 72 horas, cada carta de navegación conocida, el espacio se había actualizado para mostrar la Tierra, rodeado por la advertencia roja estándar, símbolos que indicaban peligro extremo. El sistema único fue reclasificado de zona de navegación rutinaria restringida. Acceso. Se requiere autorización especial. El efecto fue inmediato y exactamente el mismo.
Lo contrario de lo que se pretendía. El agente de control de tráfico Blyton se sentó. Su estación de monitoreo monitoreando pantallas, que mostraba rutas de envío a través de 17 sectores. Y lo que vio lo hizo. Me pregunto si él entendió cómo. Se suponía que los seres inteligentes responder a las etiquetas de advertencia. En lugar de, evitando el sistema de almas, los barcos eran solicitando permiso para investigar el contaminación biológica peligrosa. Señor, informó al director de control de tráfico. Floynton, estamos recibiendo aproximadamente 400 solicitudes por día para especial autorización para visitar la Tierra. Capitanes, afirman que necesitan evaluar la riesgo de contaminación y recopilar información científica. Datos sobre el riesgo biológico. Director. Floynton levantó la vista de su exhibiciones de coordinación con él. Expresión de alguien cuyo cuidado. La planificación acababa de ser destruida por la imprevisibilidad fundamental de los seres sensibles. Comportamiento. Oficial Beaverton. ¿Qué? ¿Qué razones se están dando para esto? ¿Solicitudes de investigación? Van desde la curiosidad científica a la seguridad pública. Evaluación a alguien particularmente creativo. Solicitud, alegando que la tripulación necesita probar la resistencia de su especie a contaminación biológica para el futuro. Referencia. Beaverton consultó a su archivos con creciente desconcierto. Señor, varios capitanes han presentado informes detallados. Propuestas de investigación para estudiar qué los llaman efectos biológicos positivos. Exposición a la Tierra. Biológica positiva. Efectos. Al parecer, se ha filtrado la noticia que las tripulaciones que regresan de la Tierra muestran mejor moral, mejor salud y mayor satisfacción laboral. Ahora, todos. Quiere experimentar la contaminación que te hace más feliz y más productivo. La ironía cósmica fue abrumadora. Tratando de ocultar los efectos positivos de la Tierra. Al etiquetarlos como peligrosos, la burocracia había creado accidentalmente el destino más atractivo del galaxia. Seres que tal vez nunca hubieran existido. Interesado en visitar un primitivo. El planeta ahora estaba desesperado por experimentar cualquier contaminación biológica que pudiera mejorar su calidad de vida. Director. Floppington activó su emergencia. Sistema de comunicación para contactar al jefe. El célebre Quintintoble con el sombrío. Eficiencia de alguien que entrega noticias. Eso arruinaría el día de otra persona, tan completamente como había arruinado el suyo propio. El fotógrafo jefe anunció. La etiqueta de advertencia ha resultado contraproducente. En lugar de desalentar las visitas a la Tierra, creó lo que solo puede describirse como el primer auge del turismo interestelar en historia galáctica. La respuesta de Flemworth contenía suficientes blasfemias en 17 idiomas diferentes para configurar varios registros de traducción universal. Director. Flapping. Por favor dime que estás exagerando sobre el turismo. Situación. Ojalá lo fuera, señor. Tenemos reservas de cruceros que contaminan la Tierra. Paquetes de experiencias. Tour de aventura. Empresas que anuncian riesgos biológicos. Expediciones. Incluso los resorts de lujo son ofreciendo vacaciones de exposición terapéutica al sistema del alma. Lo que empeora. Señor, la industria del turismo ha comenzado. Comercializar las visitas a la Tierra como algo que cambia la vida. Experiencias y lo mejor guardado de la galaxia. El secreto para la transformación personal. Están anunciando la etiqueta de advertencia como prueba de que la Tierra ofrece lo mejor. Poderosos efectos biológicos positivos. Conocido por la ciencia. El silencio de el final de la comunicación de Flemworth. Sugirió una profunda contemplación o el sonido de la carrera de alguien colapsando en un agujero negro de ironía burocrática. El director Flemworth finalmente respondió.
¿Cuál es nuestra proyección de tráfico actual? Para el sistema del ALMA, basado en la actualidad. Tendencias de reserva, señor, estimamos que aproximadamente el 12% de los móviles de la galaxia. La población intentará visitar la Tierra. En los próximos 2 años. Estamos buscando. En la migración más grande registrada. Historia. Migración. Cifras significativas. De seres se están presentando solicitudes para reubicación permanente en la Tierra. Están describiéndolo como un retiro en un planeta, donde la vida tiene sentido y movimiento. En algún lugar donde los habitantes realmente se preocupan por el bienestar de los demás. Las implicaciones fueron asombrosas. Si incluso una pequeño porcentaje de la galaxia, población reubicada en la Tierra, la perturbación de las civilizaciones establecidas, sería algo sin precedentes. Planetas enteros podrían quedar despoblados como seres abandonados. Sus vidas tradicionales a favor de todo lo que la Tierra ofreció que hizo. La existencia parece valer la pena. Tráfico. Informes de control de toda la galaxia. Confirmó los peores temores de la burocracia. La etiqueta de advertencia no había. Impidió el interés en la Tierra. Había. Transformó la curiosidad casual en urgencia desesperada. Seres que nunca habían. Se consideraba que los viajes interestelares eran, de repente ahorrando dinero para la Tierra. Vacaciones de contaminación. Especies enteras. Estaban iniciando discusiones culturales sobre si sus formas tradicionales de la vida era tan satisfactoria como cualquier otra. Los humanos aparentemente lo habían descubierto. La situación alcanzó niveles de crisis cuando el Consejo Económico Galáctico emitió una informe que muestra que la productividad en 17 los sectores habían disminuido a medida que los trabajadores gastaban cantidades cada vez mayores de tiempo investigando Tierra y planificación de visitas para experimentar contaminación biológica beneficiosa. La ironía que un planeta marcado como peligroso estaba inspirando a los seres a reconsiderar las decisiones de vida no pasaron desapercibidas para nadie, lo que de alguna manera hizo que la situación fuera aún más complicada. Más absurdo. Las reuniones de emergencia fueron convocados en 47 mundos diferentes como los gobiernos intentaron averiguar cómo manejar a los ciudadanos que se estaban volviendo obsesionado con visitar un planeta que ha sido declarado oficialmente demasiado peligroso para el contacto casual. La burocracia. La pesadilla se agravó por el hecho que nadie podía explicar lo que hizo. La Tierra es realmente peligrosa sin ella. Admitiendo que el peligro consistía en felicidad y vida excesivas. Satisfacción. La gota que colmó el vaso llegó cuando la Junta de Turismo Intergaláctico emitió una declaración oficial declarando la Tierra el principal destino de la galaxia para experiencias biológicas transformadoras, y comenzó a ofrecer paquetes que, incluido el seguro contra contaminación y asesoramiento posterior a la exposición para ayudarle a adaptarse a una mejor calidad de vida. DM, la gestión universal de crisis. Comité, órgano que se había creado para manejar amenazas a la estabilidad galáctica. Convocada en sesión de emergencia el mundo neutral de Mediocrea Prime. Los representantes reunidos parecían una colección de seres que se dieron cuenta colectivamente de que la comprensión de causa y efecto ha sido fundamentalmente defectuoso. Crisis. Coordinador Bumblethwaite, cuyo las especies habían desarrollado la capacidad de mantener la calma durante cualquier emergencia a través de pura terquedad burocrática, abierta. La sesión con el tipo de anuncio que históricamente precedió, o bien soluciones brillantes o desastres espectaculares. Colegas, él comenzó su voz transmitiendo autoridad de alguien que había logrado con éxito 17 crisis galácticas y estaba seguro de que podríamos manejar un 18. Nos enfrentamos a un
Situación sin precedentes. Por primera vez. Momento en la historia registrada. Tenemos una planeta que amenaza la estabilidad galáctica. No a través de la fuerza militar, superioridad tecnológica, u hostil intención, pero a través de lo aparentemente el irresistible atractivo de la vida normal. Especialista en respuesta a emergencias. Kibilsire planteó lo que parecía ser, ya sea una mano o un objeto particularmente animado. Coordinador de vegetales. ¿Cómo funciona exactamente? La vida normal constituye una amenaza para estabilidad galáctica, porque los especialistas. Objeciones, lo que los humanos consideramos normal. La vida incluye la cooperación comunitaria, trabajo significativo, actividades recreativas, que proporcionan un disfrute genuino y relaciones sociales basadas en la mutua. Cuidado en lugar de profesional. Obligación. Si estos conceptos se difunden, nosotros podría enfrentarse al colapso de cada sistema económico y social en él. Galaxia. Las implicaciones fueron asombroso. La civilización galáctica era construido sobre el principio de que la mayoría de los seres aceptó un trabajo insatisfactorio a cambio por los recursos necesarios para sobrevivir. Sí, los seres descubrieron que la vida podía ser realmente agradable. Todo el marco de motivación y social. El control colapsaría. Militar. El oficial de evaluación Grimblevon se puso de pie, con la postura rígida de alguien. Entregar un análisis de amenazas. Coordinador, nuestra inteligencia indica que la Tierra no representa un problema militar directo. Amenaza. Sus armas más avanzadas son primitivos según los estándares galácticos, y no muestran ningún interés en el territorio. Expansión. Eso es exactamente lo que hace. Son tan peligrosos, respondió Bumblewaite, con la pasión de alguien que tenía. Finalmente entendí la verdadera naturaleza de la crisis. Las amenazas militares pueden ser defendido contra competencia económica. Se puede controlar, pero ¿cómo defenderse? Contra una especie que accidentalmente demuestra que la vida puede ser mejor de lo que nadie antes creía posible. El analista de sistemas sociales Flip Bergwort, cuyo trabajo consistía en predecir cómo las civilizaciones responderían a diversas presiones, levantó la vista de ella. Cálculos de probabilidad con él. Expresión de alguien cuya matemática. Los modelos acababan de dividirse por cero. Coordinadora. Ella anunció, basado en tendencias actuales, estimamos que dentro de 5 años, aproximadamente el 30% de la fuerza laboral de la galaxia tendrá. Visitó la Tierra o está planeando activamente hacerlo. Visitar la Tierra. La disrupción económica. Por sí solo podría desestabilizar a cientos de mundos. ¿Qué tipo de economía? ¿De qué disrupción estamos hablando? Preguntó el representante comercial Boblestone, cuyo las especies habían construido toda su civilización en torno al principio de que el sufrimiento era necesario para la prosperidad. Los seres están abandonando los trabajos que encuentran. Es insatisfactorio perseguir lo que los humanos llaman trabajo significativo. Industrias enteras son perdiendo trabajadores que deciden que prefieren cultivar verduras en lugar de fabricarlas. Productos que no utilizan personalmente. El gasto de los consumidores está disminuyendo porque la gente está descubriendo que la felicidad no requiere la adquisición constante de nuevas posesiones. El horror cósmico de esta revelación se asentó sobre él. Montaje como una manta hecha de realidades económicas incómodas. Sí, los seres dejaron de perseguir la riqueza material en favor de la satisfacción personal. Toda la estructura del comercio galáctico podría colapsar. Coordinador de defensa. Trabuco, cuyos antecedentes militares lo había preparado para lo convencional. Las amenazas, pero no las existenciales, se mantuvieron con la calma mesurada de alguien entregando una evaluación estratégica.
Colegas, creo que es necesario. Considere la posibilidad de que la Tierra representa lo que los estrategas militares llamada una invasión suave. ¿Invasión suave? Varias voces preguntaron simultáneamente. Forma de conquista cultural donde la civilización objetivo adopta voluntariamente la forma de vida del invasor porque parece más atractivo que el suyo propio. La Tierra no está conquistando la galaxia por la fuerza. Lo están conquistando a través del ejemplo. Protocolo de emergencia. El gerente Flustuk, cuyo trabajo implicaba desarrollar respuestas a las amenazas que habían nunca antes se había encontrado, activado. Su gestión de crisis se demuestra con la eficiencia de alguien que finalmente encontró un problema que coincidía con su formación especializada. Colegas, el anunciado, he revisado nuestra emergencia, procedimientos, y creo que la Tierra cae bajo el protocolo Omega 7. Civilizaciones que amenazan el orden universal a través de excesiva razonabilidad. Tenemos una protocolo para eso, coordinador. Bumblewaite preguntó con sorpresa. Al parecer, se agregó al manual. Después de que algún filósofo predijo que, con el tiempo alguien descubriría cómo vivir sensatamente, y cuando lo hicieron, todos los demás querrían copiarlos. El protocolo se consideró teórico. Hasta ahora, protocolo Omega 7, tal como resultó que había sido diseñado por filósofos pesimistas que predijo correctamente que la amenaza a la sociedad organizada vendría no de los enemigos externos, sino de los descubrimiento de que existen formas alternativas de vivir podría ser más satisfactorio que el statu quo. ¿Qué significa el protocolo Omega 7? ¿Recomendar? Preguntó el coordinador de crisis. Bumblewaite, aunque su tono sugería, no estaba seguro de querer saberlo. Gerente de protocolo de emergencia Flustuk. Consultó su manual con la expresión de alguien leyendo instrucciones para desactivando una bomba hecha de teoría social. Paso 1. Implementar la información. Contención para prevenir la propagación. Conocimiento del estilo de vida alternativo. Segundo paso. Desarrollar contranarrativas que destacar los beneficios de la tradición. Estructuras sociales. Paso 3. Sí. Si la contención falla, considere la posibilidad de que la alternativa, el estilo de vida podría ser en realidad superior y ajuste según corresponda. Paso 3. Sonidos. Sospechosamente como rendición, observó. Oficial de evaluación militar Grimblebunk. El protocolo Omega 7 fue escrito por filósofos, señor. Tienden a ser más abierto a la posibilidad de que se establezca. Los sistemas podrían mejorarse mediante examen cuidadoso y modificación. Las implicaciones filosóficas fueron abrumador. El liderazgo de la galaxia se vio obligado a considerar la posibilidad de que todo su enfoque a la civilización se había añadido innecesariamente complicado y que los humanos tenían. Tropecé accidentalmente con algo que funcionó mejor que milenios de política y económica cuidadosa. Desarrollo. Psicología social. El especialista Ditbord, cuyo trabajo implicaba comprender por qué los seres se comportaban de ciertas maneras. Eso les parecía lógico pero desconcertante para todos los demás, planteó una apéndice en cuestión. Colegas, creemos que debemos considerar la posibilidad de que el efecto Tierra representa una verdad fundamental sobre naturaleza sensible en lugar de algo temporal. Anomalía. ¿Qué quieres decir? Coordinador. Bumblewaite preguntó con el tono de alguien que sospechaba que estaba a punto de recibir muy malas noticias disfrazadas de teoría académica. Mi análisis sugiere que la mayoría de los seres prefieren naturalmente cooperativa, significativa, personalmente, vidas satisfactorias, pero aceptan alternativas porque creen en ellas. Las vidas son imposibles de lograr. Tierra.
Demuestra que la cooperación y el significado. Es posible tener una vida satisfactoria. ¿Qué? Significa que la insatisfacción con la situación actual. Los sistemas no son un defecto de carácter. Es un respuesta racional a lo subóptimo. Condiciones. Las implicaciones golpean la asamblea como una revelación cósmica, disfrazado de gestión de personal. Crisis. Si los seres fueran naturalmente inclinado hacia el estilo de vida que los humanos habían logrado, entonces cada gobierno, sistema económico y social, la estructura en la galaxia estaba operando contra las preferencias fundamentales de sus propias poblaciones. Dr. Deiter. El coordinador Bumblewacht dijo con cuidado. Está sugiriendo que la Tierra representa como debería ser la vida, en lugar de una anomalía peligrosa. Soy sugiriendo que la Tierra representa lo que la vida podría ser, como si las sociedades, bienestar individual priorizado y cooperación comunitaria en lugar de objetivos abstractos como la eficiencia y productividad y el mantenimiento de los niveles establecidos. Orden. El silencio que siguió fue el tipo generalmente reservado para momentos en los que supuestos fundamentales sobre la realidad se revelan como elaborados justificaciones para hacer la vida más difícil de lo necesario. Crisis. El especialista en gestión B. Fullerton, cuyo el trabajo implicaba encontrar soluciones a problemas que amenazaban la universalidad. Estabilidad, se puso de pie con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que la crisis que estaban tratando de resolver podría ser realmente la solución a problemas que no se habían dado cuenta que tenían. Colegas, anunció, creo que nosotros. Tiene 3 opciones. Opción 1. Continuar tratando de restringir el acceso a la Tierra y esperanza de que el atractivo de las alternativas, los estilos de vida se desvanecen con el tiempo. Opción 2. Aceptar que la Tierra ha demostrado organización social superior y comenzar implementando sistemas similares en todo el mundo. La galaxia. Opción 3. Admitir que nosotros no tengo idea de cómo manejar esto. Situación y pedir consejo a los humanos. Pide consejo a los humanos. Militar. La voz del oficial de evaluación Grimblebong llevaba el tono horrorizado de alguien cuyo orgullo profesional acababa de ser demolido sistemáticamente. Estamos. Se supone que es el avanzado. Civilizaciones. Se supone que deben aprender de nosotros. Coordinador General de Crisis. Bumblewacht respondió con cansancio. Sabiduría de alguien que finalmente había. Aceptó que el universo era más complicado que el entrenamiento militar. Lo preparó para, quizás la definición de civilización avanzada. Necesita revisión. El debate que siguió más tarde sería estudiado por los sociólogos como el momento en que el liderazgo galáctico se dieron cuenta colectivamente de que su comprensión del progreso, el desarrollo y la civilización se había basado en suposiciones que no solo eran erróneas sino contraproducente. Después de 17 horas de discusión, argumento y el tipo de introspección filosófica que, por lo general, se requiere profesional asesoramiento, la crisis universal, el comité de gestión tomó una decisión que cambiaría el enfoque de la galaxia a las relaciones interestelares. Ellos implementar la opción 4, que no había sido en la lista original, pero surgió de la comprensión colectiva de que a veces la mejor respuesta a la situación imposible es abrazarla imposibilidad y ver qué pasa. Ellos reclasificaría oficialmente la Tierra no como una zona restringida pero como galáctica, recurso para la innovación social y establecer programas formales para estudiar enfoques humanos hacia la comunidad, organización, realización individual y la integración del trabajo con lo personal. Satisfacción. El anuncio se hizo con el tipo de fanfarria burocrática que usualmente acompañaba a cualquiera de los grandes
victorias o admisiones espectaculares de derrota. En este caso, fueron ambas. Después, tras una cuidadosa consideración, el funcionario. La declaración decía, la crisis universal. El Comité de Gestión ha determinado que la Tierra no representa una amenaza para estabilidad galáctica, pero una oportunidad para la mejora galáctica. Eficaz. Inmediatamente, el sistema del ALMA será reclasificado como centro de investigación hacia una organización social alternativa, con la Tierra designada como caso de estudio en integración exitosa de individuos, bienestar con prosperidad comunitaria. La respuesta de toda la galaxia fue inmediato y exactamente lo que el comité había temido: celebración universal. A las pocas horas del anuncio, los viajes. Las reservas a la Tierra aumentaron un 14.000%. Las universidades comenzaron a ofrecer cursos en estudios sociales humanos y aplicados, desarrollo comunitario, planetas enteros. Comenzó a implementar la inspiración de la Tierra, reformas a su gobierno y sistemas económicos. La burocracia que había pasado meses intentando evitarlo. El interés galáctico en la Tierra creó accidentalmente la red social más grande. Movimiento en la historia registrada. Jefe. El fotógrafo quinto se sentó en su oficina a las 6 meses después mirando la navegación. Gráficos que mostraban el sistema del ALMA como la región con mayor tráfico del mundo. Galaxia. Naves de todas las galaxias conocidas. La civilización había establecido un sistema regular. Rutas a la Tierra, creando lo que equivalía a la primera reunión verdaderamente universal. Lugar en la historia galáctica. El sistema de comunicación sonó con un mensaje entrante del control de tráfico. El director Floynton, cuya voz llegó hasta nosotros. El tono de alguien que se había dado por vencido, tratando de lograr lo imposible y se conformó con documentar el absurdo. Jefe fotógrafo, el mensaje comenzaba así. Te alegrará saber que el tráfico. La Tierra se ha estabilizado aproximadamente en 47.000 barcos al día. Los humanos establecieron algo que llaman centros de bienvenida intergalácticos en órbita alrededor de su planeta, y están aparentemente manejando la afluencia con su eficiencia típica y una alegría inexplicable. Fleetwood activó su sistema de respuesta con él. Aceptación cansada de alguien cuyo trabajo había evolucionado desde la prevención de problemas explicando por qué los problemas se habían vuelto. Resultaron ser soluciones. Director Flapping. ¿Cuál es el estado actual de los seres que han visitado la Tierra? ¿Siguen? ¿Se niega a irse? En realidad, señor, el problema se ha resuelto de alguna manera que nadie anticipó. Los visitantes la Tierra está regresando a su hogar. Mundos, pero traen ideas humanas sobre la organización social con ellos. En lugar de abandonar a los suyos, civilizaciones están trabajando para hacer sus civilizaciones más parecidas a la Tierra. Esto está funcionando. La productividad ha aumentado en 17 sectores. La satisfacción laboral mejoró en un promedio del 63%. Las tasas de criminalidad han disminuido en 42 mundos. Incluso los conflictos militares están disminuyendo, porque la mayoría de las especies están demasiado ocupadas implementando mejoras comunitarias, proyectos para luchar entre sí. La ironía cósmica era completa. El planeta, que había sido marcado como no entrar, porque era demasiado peligroso, se había vuelto el destino más visitado del galaxia porque era demasiado beneficiosa para ignorar. El último acto de Flemworth como jefe. El objetivo del fotógrafo era actualizar la Tierra. Clasificación por última vez. El rojo. La etiqueta de advertencia fue reemplazada por una nueva designación que aparecería en cada carta de navegación galáctica durante siglos por venir.
Se recomienda la entrada a la Tierra. Advertencia. La exposición a la cultura local puede resultar en una mejora permanente, calidad de vida, mejora social, cooperación y niveles peligrosos de satisfacción. Se recomienda a los visitantes. Prepárese para cambios positivos fundamentales. A su comprensión de lo que constituye una existencia significativa. La galaxia había aprendido lo más importante. Lección sobre el universo. A veces la cosa más peligrosa que te puedes encontrar es el descubrimiento de que la vida no tiene ser tan complicado como todo el mundo insiste. Debería serlo. Y en algún lugar de una pequeña planeta azul en un sistema solar sin nada destacable. Los humanos continuaron haciendo lo que siempre lo habían hecho, viviendo sus vidas, ayudando a sus vecinos y siendo realmente sorprendido de que alguien lo haya encontrado. Esto es notable. Después de todo, fue solo